14. Conducta del ministro en su vida ordinaria. Vamos ahora a tratar de la conducta que debe observar el ministro cuando se mezcla entre la gente en general y se supone que se halla enteramente a sus anchas. ¿Cómo debe conducirse entre sus semejantes? Séame ante todo permitido decir que no le conviene darse un aire ministerial, sino evitar todo lo doctrinal, todo lo admonitorio o pretencioso. El Hijo del Hombre es un noble título, le fue dado a Ezequiel y a uno más grande que él, que el embajador del cielo no sea pues otra cosa que un Hijo del Hombre, que para ello recuerde que mientras mayor sea la sencillez y naturalidad con que proceda, más se asemejará al hombre niño, al santo niño Jesús. Nada tiene de extraño que uno que aspire a tener mucho de ministro llegue a tener poco de hombre, sin que por esto neguemos que mientras más hombre verdadero llegue uno a ser, más verdaderamente será lo que un siervo del Señor tendrá que ser. Los maestros de escuela y los ministros asumen por lo general una actitud que le es muy suya y peculiar. No parece sino que son distintos de los demás hombres. Son a menudo abigarradas aves, manifestándose huraños al hallarse entre los otros habitantes del país. Cuando he visto a un pájaro flamengo andar de aquí para allá con paso majestuoso, a un búho haciéndose el interesante entre las sombras, o a la cigüeña como arrobada en profundos pensamientos, me veo irresistiblemente compelido a recordar a algunos de mis dignos compañeros en la enseñanza y predicación de la fraternidad, que en todo tiempo afectan la más exagerada gravedad. Con suma facilidad adquieren esta clase de modales que en su concepto les dan importancia y dignifican. Pero preguntamos, ¿vale la pena que lo hagan? Teodoro Hock se acercó una vez a un caballero que en la calle se pavoneaba dándose todas las ínfulas de un personaje notable, y no pudo menos que decirle: «Señor, ¿no es usted una persona de gran importancia? ¿Y cuántas veces se siente uno inclinado a hacer lo mismo al ver a ciertos hermanos parecido al expresado individuo? Yo conozco a algunos que de la cabeza a los pies, en garbo, tono, modales y aun en corbata y calzado, tienen un olor tan pronunciado a iglesia, que no queda en ellas partícula alguna visible de esta pobre humanidad. Hay teólogos incipientes que juzgan indispensable andar por las calles ostentando algún distintivo. Un ministro bien ameritado en la actualidad refiere riéndose que, cuando joven, atravesó la Suiza y la Italia llevando por donde quiera su birrete, y que pocos muchachos que en tiempo de carnaval se hubieran puesto un gorro de arlequín se habrían mostrado más satisfechos de lo que él entonces se sentía. Ninguno de nosotros seguramente andaría tanto así con semejante traje, pero sí llamando la atención con nuestro manierismo. Algunos hombres que llevan una inmensa corbata blanca enredada alrededor del cuello parecen abrumados bajo el peso de un lienzo tan grande y almidonado. Ciertos hermanos alardean de una superioridad que conceptúan imponente, pero que lejos de ahí es ridícula y ofensiva, y totalmente opuesta a sus pretensiones de adeptos del humilde Jesús. El orgulloso duque de Somerset daba sus órdenes a sus criados valiéndose de señas, creyendo rebajarse con dirigir la palabra a seres tan humildes. Sus hijos nunca se sentaban en su presencia, y cuando se acostaba a dormir después de mediodía, se ponían dos de sus hijos a uno y otro lado de su cama, a velar las augustas siestas del vejete. Cuando hay petulantes, son merceds que ingresan al ministerio, aunque en otro sentido, afectan una dignidad no menos estrambótica y risible. Parece que en sus frentes llevan escrito este anuncio: «Detente, no te me arrimes, que soy más santo que tú». A un ministro bien conocido se le echó una vez en cara por un distinguido hermano el haberse permitido gastar cierto lujo cuyo costo fue el punto principal de su argumento. «Bien, bien», contestó el interpelado, «podéis tener algo de razón en ello, pero recordad que en la satisfacción de mi debilidad no malgasto ni la mitad de lo que vos gastáis en almidón, y ese terrible almidón ministerial es precisamente el artículo cuyo uso estoy impugnando.
Si os habéis permitido almidonaros encarecidamente, os aconsejo que vayáis a lavaros 7 veces al Jordán y os quitéis hasta la más mínima partícula que tengáis. Estoy persuadido de que una de las razones que hay para que nuestros obreros huyan por lo general de los ministros es porque le desagradan los modales tan afectados y poco naturales de los mismos. Si nos viera tanto en el púlpito como fuera de él, obrar como hombres reales y hablar con naturalidad y sencillez como hombres probos y honrados, no hay duda de que con gusto se agruparían a nuestro derredor. Hablando sobre esto mismo, dice Baxter: la falta de tono y expresiones familiares es un gran defecto en casi todas nuestras peroraciones y que debemos tener cuidado muy especial en evitar. El vicio del ministerio es que los pastores tratan casi siempre de hacer oler a iglesia el gelio. Debemos establecer cierta relación entre lo divino y lo humano si es que deseamos alcanzar a las masas populares. A la gente por lo regular le disgustan las afectaciones y no es probable que se le pueda atraer por ese medio. Arrojad vuestros zancos, hermanos, y andad con vuestros propios pies. Desnudaos de todo eclesiasticismo y no os revistáis de otro ropaje que no sea el de la verdad. Con todo, un ministro en donde quiera que esté es ministro y nunca debe perder el carácter de tal. Un policía o un soldado bien pueden andar francos, pero un ministro jamás. Aún en nuestros recreos debemos perseguir el gran objeto de nuestra vida, porque hemos sido llamados para ser diligentes en todas ocasiones. No hay posición ninguna en que podamos colocarnos que impida al Señor que venga y nos haga la pregunta que hizo a Elías: ¿qué haces aquí? Y en ese caso debemos estar en aptitud de responderle: tengo que hacer por ti aún aquí y estoy procurando hacerlo. Es cierto que el arco debe a veces tener la cuerda floja para no perder su elasticidad, pero no es necesario para eso que la cuerda se le corte. Estoy refiriéndome al ministro en sus días de asueto o de receso, y digo que aún entonces debe portarse como embajador y buscar y aprovechar cuantas ocasiones pueda para practicar el bien. Esto no vendrá a turbar su descanso, al contrario, lo santificará. Un ministro debe ser como cierto aposento que yo vi en Beaulieu y en el cual nunca se hallaba ninguna telaraña. Es un gran cuarto hecho de madera y que nunca se barre, no obstante lo cual no hay arañas que lo profanen acusando desaseo. Tiene ese cuarto el techo de nogal y por razones que yo ignoro, las arañas nunca se aproximan a esa clase de madera. Lo mismo se me dijo que pasaba en los corredores de la escuela de Winchester. Nuestro espíritu debe igualmente hallarse libre de hábitos ociosos. En los bancos hechos para que descansen los que cuidan las puertas en la ciudad de Londres se pueden leer las siguientes palabras: descansad, pero no perdáis el tiempo, y esa advertencia es digna de nuestra atención. Yo al dulce ferniente no le llamo pereza. Hay un dulce en no hacer nada que es la mejor medicina conocida para el espíritu que se haya fatigado. Cuando ha perdido el alma su vigor, puede decirse que el descansar implica tanta pereza como lo implica el dormir. Y a nadie se le llama perezoso porque se entrega al sueño en las horas propias y oportunas. Es mucho mejor mostrarse industrioso durmiendo que ocioso en estado de vigilia. Estad siempre dispuestos a hacer el bien en vuestro tiempo de receso y en vuestras horas de asueto, y seréis realmente ministros sin pregonar lo que sois. El ministro cristiano fuera del púlpito debe ser un hombre sociable. No ha sido, en efecto, enviado al mundo para sentar plaza de ermitaño o de monje de la trape. No es su vocación la de estarse encaramado en un pilar todo el día por encima de semejante, como el legendario Simón Estilita de otros tiempos. No estáis destinado a lanzar trinos desde la cima de un árbol como un visible ruiseñor, sino a ser hombres entre los hombres, diciéndoles: yo soy también como vosotros en todo aquello que se relacione con la humanidad. La sal de nada sirve en el salero, tiene que espolvorearse en la carne, y de igual modo nuestra influencia personal debe sazonar la sociedad introduciéndose en ella. Si vivís alejado de los demás, ¿cómo los podréis beneficiar?
Nuestro Señor asistió a una boda y comió pan con los publicanos y pecadores, y fue sin embargo mucho más puro que los santurrones fariseos, cuya gloria consistía en mantenerse apartados de sus semejantes. Algunos ministros necesitan que se les diga que son de la misma especie que sus oyentes. Es un hecho que por sabido se calla, pero al cual queremos darle un énfasis marcado, que los que se titulan vicarios, rectores y deanes, prebendados, canónigos, obispos, arzobispos y cardenales, no dejan ni pasan de ser hombres, solo hombres, pues Dios no ha levantado hasta ahora en lugar alguno de la tierra una eminencia que sirva de muro divisorio entre sus ministros y el resto de la humanidad. Muy convincente sería que de nuevo se estableciera la costumbre de tener un rato de conversación piadosa en el atrio de la iglesia, donde se reúne la gente a esperar que empiece el culto. A mí mucho me agrada ver los corpulentos árboles que hay al lado de nuestras antiguas iglesias, con asientos a su alrededor. No parece sino que dicen: sentaos aquí, vecino, a platicar acerca del sermón. No tarda en venir el pastor a juntarse con nosotros y tendremos una agradable y santa conversación. No con todos los predicadores nos gusta platicar, pero hay algunos a quienes porque nos platicaran una hora daríamos cuanto quisieran. Me encanta un ministro cuya fisonomía me invita a tratarlo como amigo, un hombre en cuya mirada se puede leer salve, bienvenido, y no uno que parece llevar escrito el aviso pompeyano de Cave Canem, cuidados del perro. Dadme un hombre a cuyo alrededor se agrupen los niños como las moscas alrededor de un panal. Los inocentes son los que mejor pueden juzgar de un hombre bondadoso. Cuando la reina de Seba quiso poner a prueba la sabiduría de Salomón, nos dicen los rabinos que llevó consigo algunas flores artificiales hechas con la mayor perfección y perfumadas, de modo que en nada se distinguieran de las naturales, y presentándoselas al gran rey, le pidió que dijera cuáles eran unas y cuáles eran otras. Salomón mandó entonces a los criados que abrieran la ventana, y cuando entraron al salón las abejas se dirigieron a las naturales, sin tocar para nada ninguna de las demás. De igual modo hallaréis que los niños tienen sus instintos y a primera vista descubren quiénes son sus amigos, y estad ciertos que a aquellos que lo son bien vale la pena de conocerlos. Tened una palabra afectuosa para todos y cada uno de los miembros de la familia, para los muchachuelos y los jóvenes, los chiquillas y señoritas, los hombres y los ancianos, en suma, para todos. Nadie sabe todo lo que con una sonrisa o una frase cariñosa se puede conseguir. Un hombre que tiene que hacer mucho con los hombres debe amarlos y tratarlos como a miembros de su familia. Un individuo que no se halla en disposición de conducirse así, sería mejor que se metiera a un empresario de pompas fúnebres y enterrara a los muertos, pues nunca podrá conseguir tener influencia en los vivos. No sé en dónde he oído hacer la observación de que para ser un predicador popular se necesitan entrañas. Temo que esa observación se haya hecho queriendo criticar de un modo chusco el desarrollo abdominal de algunos buenos hermanos, pero hay algo de verdad en ese dicho. Un hombre debe tener, si no precisamente un gran vientre, sí un gran corazón, si es que aspira a tener una grande congregación. Su corazón debe tener tanta amplitud como la de aquellos hermosos puertos que hay a lo largo de las costas de Inglaterra, que contienen espacio suficiente para dar abrigo a una flota entera. Cuando un hombre tiene un corazón grande y amante, van las gentes a él como los buques a un puerto, y se sienten seguros cuando han anclado bajo la salvaguardia de su amistad. Un hombre semejante es expansivo tanto en público como en lo privado. No es su sangre fría como la de un pescado, sino caliente como la estufa, con que en invierno se templa el frío de nuestro hogar. No os salen al encuentro el orgullo y el egoísmo cuando os acercáis a él, pues tiene sus puertas abiertas de par en par a fin de recibiros, y os halláis a un lado como si estuvierais en sociedad familiar. Hombres de esta clase, hermanos míos, os encarezco a todos vosotros que lo seáis.
El ministro cristiano debe también ser jovial. No creo que a nada conduzca el andar con ciertos frailes a quienes he visto en Roma, que se saludan entre sí dando a su voz un tono sepulcral para comunicarse la poco placentera noticia de hermanos, tenemos que morir, a lo cual los saludos con la alegría consiguiente le contestan, sí, hermano, tenemos que morir. Se me ha asegurado que esos perezosos hermanos, en lo menos que piensan, por desgracias, es en la muerte, pero de cualquier modo que sea, creo que mientras éste se presenta, debíamos inventar un modo menos triste de saludar. No cabe duda en que habrá muchos que se impresionen con el simple aspecto de los ministros. He oído hablar de uno que se sintió convencido de que algo extraordinario debía haber en la religión católica romana al ver el demacrado rostro de un eclesiástico. Mirad, decía, cómo se ha convertido ese hombre en esqueleto por sus ayunos diarios y continuas vigilias. Ahora es muy probable que el extenuado sacerdote haya sido víctima de una enfermedad interior, de que de buena gana habría querido librarse y que no reconocía por causa de abstinencia voluntaria de alimento, sino un principio de mala digestión, o posible es también que una conciencia intranquila haya contribuido a ponerlo en ese estado. Yo, a la verdad, nunca me he encontrado un texto que haga mención de la prominencia de los huesos como señal evidente de la gracia. Si así fuera, el esqueleto viviente habría sido puesto en exhibición no simplemente como una curiosidad natural, sino como un modelo de virtud. Algunos de los pícaros más redomados del mundo se han impuesto a juzgar por su aspecto, tantas mortificaciones que al parecer han vivido de langostas y miel silvestre. Es un error muy vulgar suponer que un aire melancólico es indicio de un corazón agradecido. Yo siempre recomiendo la jovialidad a todos los que quieran ganar almas, no un carácter chisgarabis, meloso ni comadrero, sino dulce, afable y complaciente. Se cogen más moscas con la miel que con el vinagre, y de modo semejante se llevarán más almas al cielo por uno que lleva el cielo reflejado en su semblante que por uno que lleva el tártaro pintado en sus miradas. Los ministros jóvenes, o más bien dicho, todos, cuando se hallen en sociedad, deben cuidar de no monopolizar el uso de la palabra. No hay duda que podrían hacerlo si quisieran, supuesta su capacidad para instruir y su facilidad de expresarse. Pero deben tener presente que a la gente en general no les gusta ser constante aleccionados y que se les complace y halaga cuando se les invita a tomar parte en la conversación. Una vez pasé una hora en compañía de cierta persona que me favoreció diciendo que mi sociedad le encantaba y que mi conversación era de lo más instructivo, y sin embargo no tengo empacho en confesar que apenas dije unas cuantas palabras, pues preferí dejar que charlara cuanto quiso. Ejercitando mi paciencia, gané su buena opinión y la oportunidad de dirigirme a él en otras ocasiones. Un hombre sentado a la mesa tiene para hablarlo todo el mismo derecho que para engullirlo todo. Es preciso que no nos tengamos por un señor oráculo ante el cual ningún perro debe abrir la boca. No, que todos los que se nos reúnan contribuyan con algo de su parte, y les caerán por buen lado las palabras piadosas con que a nuestro turno tratamos de sazonar la conversación. Hay algunas reuniones a las cuales iréis especialmente cuando os acabéis de establecer, en donde todos se sentirán impresionados por la majestad de vuestra presencia y a donde se habrá invitado a muchos a que vayan con motivo de la visita del nuevo ministro. Una posición semejante me trae a la memoria lo que pasa en la escogida estatuaria del Vaticano. Hay un pequeño cuarto cubierto, se corre la cortina que lo cubre, y he aquí que ante uno se presenta el gran Apolo. Si yo fuera el Apolo, en el acto me bajaría del pedestal y daría un afectuoso apretón de manos a cada uno de todos los que se hallaran a mi alrededor, y vosotros no podríais hacer cosa mejor que proceder de ese modo, porque tarde o temprano el alboroto que forman al veros llegará a su fin, y es más prudente que, anticipándose a ellos, vosotros mismos lo pongáis. El culto rendido a un personaje es una especie de idolatría y no debe estimularse. Los personajes harán bien cuando, a semejanza de los apóstoles de Listra, vean con repugnancia los honores que se les prodiguen y corran entre la gente exclamando: «Señores, ¿por qué hacéis estas cosas?».
Nosotros también somos hombres de pasiones iguales a las vuestras. Los ministros no tendrán que portarse de ese modo durante largo tiempo, porque sus necios admiradores no tardarán en volverles las espaldas, y si no hacen cosa peor, apedreándoles casi hasta matarlos, si por lo menos no faltara quienes hagan alarde de tratarlos con el desprecio mayor. A la vez os digo, no lo habléis todo ni asumáis una importancia que es una mera impostura. Me creo obligado a agregar, no hagáis el papel del mudo. La gente formará un juicio de vosotros y de vuestros ministerios, tanto en lo privado como en vuestras peroraciones en público. Muchos jóvenes se han nulificado en el púlpito a causa de su indiscreción en la sala y han perdido toda esperanza de hacer el bien por su frivolidad y estupidez cuando están en sociedad. No seáis un lefio inanimado. Una vez en una feria, entre muchas curiosidades hacia las cuales se llamaba la atención con grandes cartelones y ruidosos tamborazos, observé una barraca que contenía una grande maravilla, que podía verse pagando 1 centavo por cabeza. Era un hombre petrificado. Yo no quise gastar la cantidad requerida, por haber ya visto de balde muchos hombres petrificados, tanto en el púlpito como fuera de él, hombres destituidos de vida, de cuidado, de sentido común y enteramente inertes, aunque al parecer ocupados en los negocios de mayor responsabilidad que el hombre puede emprender. Procurad llevar la conversación a un fin provechoso. Sed en buena hora sociables, festivos y cuanto queráis, pero en medio de todo esforzaos por hacer algo que sea útil. ¿A qué conduce sembrar aire o cultivar pedernales? Haceos cargo de que sois responsable de la conversación promovida en el lugar en que estéis, pues debe ser tal la estimación en que por lo general se os tenga, que seréis naturalmente a quien cumpla dirigirla. Llevadla de consiguiente por el mejor camino, aunque sin violencia ni aspereza. Conservad los puntos de la línea en buen estado y el tren correrá sobre vuestros rieles sin sufrir ninguna sacudida. Aprovechad sagazmente las oportunidades que se os presenten, y sin sentirlo vuestro auditorio os seguirá por la ruta que le querráis trazar. Si vuestro corazón se presta y vuestros sentidos están alerta, eso os será bastante fácil, especialmente si del fondo de vuestra alma eleváis una oración solicitando la divina guía. Nunca olvidaré la manera con que un individuo sediento me pidió una vez que le diera para un trago. Lo vi llevando a cuestas una gran caja en la cual había puesto un bulto muy pequeño y llamándome la atención que no se hubiera guardado el bultito en la bolsa y dejado en la casa su cajón. No pude menos que decirle: «Me parece extraño ver una caja tan grande para carga tan ligera». «Sí, señor», me contestó, «es muy extraño, pero ha de saber usted que me he encontrado con una cosa todavía más extraña. Este mismo día, durante todo él me he estado trabajando y sudando, y hasta esta hora no me ha deparado la suerte a un solo caballero que me pareciera con voluntad de darme un trago de cerveza y me hubiera quedado sin hallarlo a no haber visto a usted». Noté que el giro que le daba la conversación era muy diestro, y ¿por qué, teniendo nosotros por nuestra parte preocupado el ánimo con un asunto de mucho mayor interés, no habíamos de poder sacarlo a colación? Había tal naturalidad en las maneras de mi hombre que me causaron envidia, porque a mí no me pareció nada sencillo haber llevado en esas circunstancias la conversación al terreno a que yo hubiera deseado. Sin embargo, si el modo de hacerlo me hubiera estado preocupando tanto cuanto a él lo preocupaba el conseguir un trago, estoy cierto de que no se me habría presentado tamaña dificultad. Si hay un medio por el cual podemos salvar a algunos, debemos, a semejanza de nuestro Señor, platicar en la mesa con naturalidad, llevando ese buen propósito, hacerlo en el borde de un pozo, al andar por un camino en la playa del mar, en casa, en campo. Un platicador santo es casi tan útil como un fiel predicador. Llevad por mira la excelencia en uno y otro ejercicio, y si en su práctica solicitáis el auxilio del Espíritu Santo, conseguiréis sin duda lo que deseáis. Quizá convenga aquí formular un consejo,
por más que en mi concepto sea innecesario al tratarse de hermanos tan honorables como son todos y cada uno de aquellos a quienes me dirijo. No frecuentéis las mesas de los ricos mendigando sus favores, ni nunca consintáis en llevar, por decirlo así, la batuta en las convivialidades y diversiones mundanas. ¿Quiénes sois vosotros para andar formando el séquito de los ricos y poderosos, cuando los pobres del Señor, sus enfermos y humildes ovejas descarriados, exigen vuestros servicios y preferente atención? Sacrificar el estudio a las tertulias en un acto reprensible, no tener gente en la iglesia y andarla acechando en sus casas para llevarla a remolque a que llenen nuestros asientos vacíos, es una degradación a que ningún hombre digno se querría sujetar. Ver a ministros de diferentes sectas revolotear alrededor de un rico, como lo hacen los buitres alrededor de un cabello muerto, es cosa repugnante. Deliciosamente sarcástica fue la famosa carta dirigida por un anciano y venerable ministro a su querido hijo, con motivo de la entrada de éste al ministerio, quien la cual le decía, entre otras cosas, lo que enseguida extractamos y que viene muy a pelo a lo que llevamos dicho. Se dice que fue copiada de la Smell y Fungus Gazette, pero me sospecho que nuestro amigo Paxton Hood conoce bien el autor. Dice así: está pendiente de toda clase de personas, especialmente de los ricos e influyentes que vengan a tu pueblo. No dejes de visitarlos y de esforzarte en atraértelos haciéndoles la corte. De esta manera promoverás eficazmente los intereses de tu Señor. La gente ha menester que se le busque, y el resultado de una larga experiencia ha venido a confirmar mi convicción, por mucho tiempo alimentada, de que el poder del púlpito es nada comparado con el del estrado. Debemos imitar y santificar por la palabra de Dios y la oración la práctica observada por los jesuitas. Estos han debido a su buen éxito no tanto al púlpito como al Estado. En los salones puedes cuchichear y hacerte cargo de cuáles son las ideas privadas de la gente. El púlpito es un lugar enfadoso, es por supuesto el gran poder de Dios, pero con todo en los salones es donde se conquista, y un ministro no puede esperar el mismo éxito si es un buen predicador, que si es un perfecto caballero. Ni en su trato con la sociedad puede nadie obtener buenos resultados si no lo es, sea cual fuere su carácter. Siempre he admirado el carácter de San Pablo escrito por Shaftesbury, quien afirma que aquel fue un fino caballero. Te aconsejo por lo mismo que tú lo seas. No es que necesites que te haga semejante recomendación, pero insisto en ello porque estoy persuadido que solo de esta manera podemos esperar la conversión de nuestra creciente clase acomodada. Debemos manifestar que nuestra religión es la religión del buen sentido y del buen gusto, y que desaprobamos los severos estímulos. Por tanto, mi querido hijo, si deseas ser útil, ora a menudo en tu gabinete pidiendo fervorosamente ser un hombre de buena sociedad. Si me preguntaras cuáles debían ser de tus 3 primeros deberes, mi contestación sería que el primero, el segundo y el tercero consisten en que lo seas. Los que se acuerden de una clase de predicadores que florecieron hace 50 años, verán lo picante de la sátira que se hace en este extracto. Ese mal ha disminuido en términos que me temo que hayamos ido a dar al extremo opuesto. Con toda probabilidad, una conversación viva y animada degenerará algunas veces en controversia, cosa que no dejará de meter en dificultades a algunos buenos hombres. El ministro de temperamento vivo debe ser moderado en sus argumentos. Más que otro ninguno, es preciso que no incurra en el error de imaginar que hay fuerza en la viveza de carácter y poder en hablar con acritud. Un pagano que se hallaba una vez entre un gentío de Calcuta, oyendo a un misionero discutir con un brahman, dijo que sabía quién tenía razón, aunque no entendiera el idioma, pues sabía que carecía de ella el que primero perdía la serenidad. Para la mayor parte, eso es una manera lógica de juzgar. Evitad el debatir con la gente, exponed una buena hora vuestras opiniones, pero dejad que los demás emitan las suyas. Si veis que una vara está curva y queréis que la gente se persuada de ello, bastará que pongáis al lado de la curva otra vara que no lo esté.
no tenéis que hacer más, mas si os halláis envueltos en una controversia, emplead argumentos duros, pero palabras suaves. A menudo no podréis convencer a un hombre apelando solo a su razón, pero lo conseguiréis si lográis haceros de su afecto. El otro día sucedió que necesitaba yo un par de botas nuevas, y aunque le mandé al zapatero que me las hiciera, grandes como unas canoas, hice los mayores esfuerzos para ponérmelas y no lo conseguí. Armada de un tirabotas, entré en unas fatigas como los tripulantes del buque en que viajaba Jonás, pero todo en vano. En esas estaba yo cuando un amigo mío que me vio en semejantes apuros me aconsejó que les untara las botas por dentro un poco de jabón, y una vez hecho esto me las puse en un momento. Señores, llevad a prevención con vosotros un pedazo de jabón cuando estéis en sociedad, es decir, un paquetito de persuasión cristiana, y pronto tendréis ocasión de descubrir su virtud. Por último, sin dejar de ser amable, el ministro debe ser firme en sus principios y atrevido para confesarlos y sostenerlos cuando la ocasión así lo exija. En donde quiera que esté, cuando se le presente una buena oportunidad de hacerlo, o haya conduciéndose de modo que pueda contar con ella, que no se muestre tardo en aprovecharla. Fuerte en sus convicciones, patético y sincero en su expresión, y sin encono ni saña, que hable como hombre y dé gracias a Dios por ese privilegio. No debe andar con reticencias, ni hay ninguna necesidad de que las tenga. Los más disparatados romances de los espiritualistas, los sueños más fantásticos de los reformadores utópicos, las charlas más insulsas de la población y aún las mayores vaciedades de la gente frívola exigen un auditorio y lo consiguen. ¿Y qué? ¿Solo Cristo no ha de ser oído? ¿Tendremos que callar sus amorosos mensajes por temor de que se nos tilde de intrusos y santurrones? ¿Tiene acaso que archivarse la religión o es que está prohibido hablar del más noble de los temas? Si esta fuese la regla de alguna sociedad, no debemos conformarnos con ella. Si no está en nuestra mano modificarla, dejemos tal sociedad huyendo de ella, como se huye de una casa apestada de fiebre tifoidea. No consintamos en que se nos amordace, pues no hay razón ninguna para ello. No debemos ir a un lugar al que no podamos llevar a nuestro Señor y Maestro con nosotros, ya que otros se toman la libertad de pecar. No renunciemos nosotros a la de reprenderlos y amonestarlos. Bien llevada nuestra conversación común puede ser un medio muy eficaz para beneficiar a los demás. Pueden surgir de una sola sentencia una serie de pensamientos que produzcan la conversión de personas a cuya noticia no hayan llegado jamás nuestros sermones. El método de llevar la verdad a la gente en lo individual ha dado a los mejores resultados, pero ya esto es otra cosa que apenas puede considerarse comprendida en la conversación común. Voy a terminar diciéndoos que es de esperar que no demos lugar, no digo en el púlpito, no aún en nuestra conversación ordinaria, a que se nos juzgue comprendidos en cierta clase de personas cuya única ocupación es llevar a todos al barreno y por ningún motivo se resuelven a desagradar a nadie por reprochable que pueda ser su modo de vivir. Tales personas entran y salen entre las familias y sus oyentes, festejando siempre a todos, por más que con frecuencia debieran lamentar sus errores. Se sientan a sus mesas y se regalan a su satisfacción, sin cuidarse de amonestarlos a que huyan de la ira por venir. Son como los relojes despertadores cuyo mecanismo hace que no despierten a uno sino quiere ser por ellos despertado. Impongámonos como deber el sembrar no solo en una tierra buena y fecunda, sino en las piedras y el camino real, y en el último gran día tendremos una buena cosecha. Ojalá que el pan que echemos sobre las aguas en tiempos y ocasiones anormales, volvamos a hallarlo después de muchos días.